Una inyección. Una transformación. Un cuerpo que se quiebra para dar lugar a otro. En menos de 2 años, Hollywood lanzó no uno, no dos, sino una serie de películas y series con exactamente el mismo tema central. La búsqueda de un cuerpo que nunca envejece, nunca decae, nunca muere. La sustancia, The Beauty. La muerte le sienta bien. Historias diferentes, décadas diferentes, obsesión idéntica. Y mientras las pantallas muestran el horror de intentar vivir para siempre, tras bambalinas en Silicon Valley, los hombres más ricos del planeta están invirtiendo miles de millones para convertir ese horror en realidad. La cuestión que nadie quiere formular en voz alta es esta. ¿Y si esas películas no son ciencia ficción? ¿Y si son un ensayo general? Hoy vamos a decodificar el patrón oculto en estas historias y revelar el verdadero plan que están reflejando. Si te gusta analizar la cultura más allá de la superficie, suscríbete al canal. Porque lo que vamos a explorar aquí no es solo cine. Es un patrón que atraviesa siglos. En The Beauty, la serie de FX de 2026, el hombre más rico del mundo es un multimillonario de la biotecnología interpretado por Ashton Kutcher. Él descubre un tratamiento experimental capaz de hacer lo imposible, revertir el envejecimiento por completo. Pero no es una crema, no es una cirugía plástica, es una inyección viral. Una vez en la sangre, el paciente pasa por una metamorfosis total. El cuerpo antiguo, indeseado, es desechado. Un nuevo cuerpo emerge, más joven, más perfecto, con un detalle que lo hace diferente de cualquier fantasía anterior. El proceso es agonizante, y quien recibe la inyección se vuelve altamente contagioso. Para el personaje de Kutcher, esto no es una crisis de salud pública, es un modelo de negocio, porque si puedes vender inmortalidad, tu ganancia es literalmente infinita. En la película The Substance, el mismo patrón, otro empaque, una celebridad en declive, desechada por la industria por el único crimen de envejecer, recurre a un tratamiento clandestino, caro y prohibido. Una sustancia que promete hacer crecer un cuerpo nuevo dentro del antiguo. Ella recibe una regla aparentemente simple: alternar entre los 2 cuerpos cada 7 días. Mantener el equilibrio. Lo que sucede cuando el equilibrio se rompe no es fácil de describir. El cuerpo literalmente se abre. Una versión más joven se arrastra fuera de la espalda de la más vieja. Carne se separa de carne. Lo nuevo emerge de lo viejo como si lo viejo fuera solo un capullo que ya cumplió su función y necesitaba ser desechado. Para el espectador casual es ficción extrema, horror corporal, grotesco cinematográfico, una experiencia incómoda que termina cuando los créditos suben en la pantalla. Pero hay otra forma de ver estas películas, y cuando cambias la lente, lo que parecía fantasía comienza a parecer un documental anticipado. Las celebridades siempre han estado obsesionadas con la juventud. Siempre han intentado de todo: tratamientos costosos, cirugías complejas, cremas de fórmulas secretas, protocolos de clínicas ocultas, décadas de esfuerzo y dinero para detener un reloj que no se detiene. Durante mucho tiempo, el elixir, la sustancia que realmente revertiría el envejecimiento de manera radical, existió solo como una promesa de guionistas. Una fantasía en la pantalla que la realidad aún no había alcanzado. Hasta ahora. Jeff Bezos, el hombre que construyó la mayor red de comercio del planeta y acumuló una de las mayores fortunas de la historia humana. Mientras Amazon redefinía cómo el mundo compra y vende, Bezos destinaba cientos de millones a una empresa llamada Altos Labs. Discreta, poco conocida por el público en general, y con una misión que no tiene nada que ver con entregas rápidas. Altos Labs no trata enfermedades. Su objetivo es la reprogramación celular, la ciencia de revertir células viejas a un estado joven. Transformar una célula de un hombre de 60 años en una célula de 20. No desacelerar el envejecimiento, deshacerlo. Borrar el marcador biológico que le dice al cuerpo que está envejeciendo y reemplazarlo por uno que diga lo contrario. Es la metamorfosis de The Beauty en la vida real, sin el virus cinematográfico, pero con el mismo objetivo y con miles de millones de dólares de financiamiento detrás. Peter Thiel fue más directo en sus palabras que cualquier guionista de Hollywood. En declaraciones que han circulado durante años en los ámbitos tecnológicos y filosóficos, afirmó que la muerte no es una parte natural de la vida. Es un problema de ingeniería que debe resolverse. Financió a Unity Biotechnology, una empresa especializada en la eliminación de lo que llaman células zombie, células que dejan de funcionar normalmente, pero se niegan a morir, permaneciendo en el tejido y envenenando las células alrededor, acelerando el envejecimiento de adentro hacia afuera. Thiel fue más allá de la ciencia de laboratorio. Su nombre está asociado a la criogenia, el proceso de congelar el cuerpo en el preciso momento de la muerte,
preservándolo a una temperatura extremadamente baja, con la esperanza de ser reactivado en un futuro en el que la tecnología sea capaz de curar lo que lo mató. Pausar la muerte. Dejarla en espera mientras se desarrolla la solución. Luego está Brian Johnson, un empresario de tecnología que vendió Venmo por $800 millones y hoy gasta más de 2 millones al año en un protocolo riguroso que él mismo llamó Blueprint. La meta declarada es hacer que sus órganos de 48 años funcionen como los de un hombre de 18. Cada marcador biológico es monitoreado con una obsesión clínica: sueño, alimentación, hormonas, frecuencia cardíaca, microbioma intestinal. Todo calibrado con la precisión de un ingeniero ajustando un sistema de alto rendimiento, no un ser humano cuidando de su propio cuerpo. Pero fue otro experimento que salió de los laboratorios para los titulares de todo el mundo. Johnson infundió en sí mismo el plasma de la sangre de su propio hijo adolescente. La lógica detrás de esto: la sangre joven lleva factores biológicos y proteínas que pueden rejuvenecer los tejidos de un cuerpo más viejo. Transferir la vitalidad de una generación a otra a través de la sangre. Para cualquier persona que haya visto The Substance, esto no suena como ciencia de vanguardia. Suena como un eco directo del guión. Y por último, Sam Altman, el rostro público de la revolución de la inteligencia artificial, CEO de OpenAI, y uno de los hombres más influyentes del momento tecnológico, invirtió $180 millones en Retro Biosciences. Objetivo único y declarado: añadir 10 años de vida saludable al ser humano, hackeando el reloj biológico celular que dicta el ritmo del envejecimiento. 4 nombres. Fortunas que suman cientos de miles de millones. Un único objetivo en común. Y al lado de eso, Hollywood lanzando simultáneamente múltiples películas sobre el horror de intentar exactamente eso. No es una coincidencia. Es un patrón. Y los patrones tienen origen. Si estás comenzando a notar cómo estos símbolos se repiten en diferentes contextos, impulsa este video. Esto ayuda a que esta reflexión alcance a más personas que quizás aún estén viendo estas historias como una coincidencia creativa. Para entender dónde realmente comienza todo esto, necesitamos salir del Valle del Silicio y entrar en otro tipo de laboratorio. Un laboratorio de piedra, con fuego, humo, símbolos grabados en las paredes y el olor permanente de azufre y metales calentados. Hace siglos, reyes y reinas enfrentaban exactamente el mismo problema que estos billonarios enfrentan hoy. Se estaban quedando sin tiempo, y como cualquier hombre o mujer poderoso que percibe su propia mortalidad con claridad, reaccionaron de la única manera que conocían, movilizando recursos ilimitados en busca de una solución a la que el poder común no tenía acceso. La diferencia es que no tenían laboratorios de biotecnología, secuenciación genética o inteligencia artificial. Tenían a los alquimistas. La alquimia no era simplemente una protociencia medieval, como a menudo se describe. Era un sistema complejo y sofisticado que mezclaba experimentación química real, filosofía hermética y una obsesión específica con el cuerpo humano y sus límites naturales. Y en el centro de toda práctica alquímica seria, había una promesa que atravesó generaciones y civilizaciones: el elixir de la vida, 900, una sustancia capaz de curar cualquier enfermedad conocida, revertir el envejecimiento de los tejidos y conceder a su portador la inmortalidad. El mismo elixir que aparece como una poción rosa luminosa en La Muerte le sienta bien, como inyección viral contagiosa en The Beauty, como un fluido negro, clandestino y sin nombre en La Sustancia. Hollywood no inventó estos conceptos desde cero, los está reciclando con nuevos escenarios, nueva tecnología y un nuevo empaque visual. ¿Y la ciencia que Bezos, Altman y Johnson financian hoy? Es la continuación directa de ese proyecto que no fue interrumpido, solo transformado. El laboratorio moderno ha reemplazado al horno alquímico. La edición genética y la reprogramación celular han sustituido al cinabrio y al mercurio. El protocolo de biohacking ha reemplazado al ritual de 7 etapas, pero el objetivo sigue siendo idéntico al que perseguían los alquimistas medievales: transmutar el plomo del cuerpo humano, limitado, decadente, mortal, en oro, en algo permanente, en algo que no termina cuando el tiempo avanza. La alquimia es la predecesora directa de la química moderna. Esta no es una afirmación esotérica, es histórica. Lo que hoy llamamos biotecnología avanzada está, en términos de intención, filosofía y objetivo final, llevando a cabo la misma misión que comenzó mucho antes de que existieran las universidades. Y los guionistas de Hollywood lo saben con precisión deliberada. El nombre del multimillonario en The Beauty no es aleatorio.
Brian Forrest. En la tradición alquímica, el bosque del filósofo es el espacio metafórico donde los alquimistas buscaban los ingredientes del elixir, el lugar de la búsqueda, de la recolección, del inicio de la gran obra. Una referencia sutil que la mayoría de los espectadores pasa por alto. Pero que está ahí. Estas historias no están siendo creadas desde cero. Están siendo recordadas, con presupuestos de cientos de millones y efectos especiales de última generación, pero recordadas. Pero hay una capa aún más profunda en estas películas. Una capa que el espectador casual atraviesa sin darse cuenta, y que solo se revela a quienes conocen el sistema de símbolos que se está utilizando. En la película The Substance, la protagonista debe alternar entre los dos cuerpos cada 7 días. 7. Un número específico, concreto, repetido como una ley inquebrantable a lo largo de toda la narrativa. Romper esta regla no es solo un error. Es el inicio de la destrucción total. Para quienes conocen la tradición alquímica, 7 nunca es un número arbitrario. La gran obra, el proceso completo de transformación del ser humano en algo que trasciende la mortalidad, se dividía en 7 etapas distintas de purificación y transmutación. Cada etapa tenía un nombre, un símbolo y una correspondencia cósmica. Estas 7 etapas correspondían a los 7 metales de la alquimia clásica: plomo, estaño, hierro, mercurio, cobre, plata y oro. También correspondían a los 7 cuerpos celestes que la antigüedad conocía: Saturno, Júpiter, Marte, Mercurio, Venus, la Luna y el Sol. Cada metal tenía su planeta. Cada planeta, su etapa de transformación. El cosmos y el cuerpo humano, reflejados uno en el otro. El ciclo de 7 días en The Substance no es un recurso de guión inventado para crear tensión dramática. Es un espejo directo del principio alquímico central, que el tiempo, el ritmo y la repetición son necesarios para estabilizar una nueva forma, para que la transmutación se consolide completamente, sin colapsar el sistema que está siendo transformado. Sin el equilibrio, sin el respeto al ciclo, todo el proceso se invierte y destruye lo que intentaba crear. Y entonces está el símbolo que une todo esto en una única imagen ancestral: el Ouroboros, la serpiente que devora su propia cola, uno de los símbolos más antiguos de la tradición hermética y alquímica, encontrado en papiros egipcios del siglo XIV a.C., en manuscritos griegos, en tratados medievales y en grabados de sociedades secretas de los siglos XVII y XVIII. Representa el ciclo eterno sin principio ni fin, destrucción y renacimiento simultáneos, lo viejo siendo consumido por la propia serpiente para que lo nuevo pueda emerger de la misma materia, en un bucle que nunca se detiene. En las películas, el Ouroboros está en movimiento constante y visible. En The Beauty, el virus devora la versión antigua del huésped para revelar la versión nueva. El cuerpo antiguo consumido desde dentro, el nuevo emergiendo de sus restos. En The Substance, el cuerpo joven literalmente se arrastra fuera de la carne envejecida, como si lo viejo fuera solo el envoltorio que necesitaba ser desechado para que el verdadero contenido pudiera aparecer. Este es el Ouroboros en movimiento cinematográfico. Y no es una coincidencia. Según el mapa que estos filmes están trazando con precisión, es exactamente esta la visión que mueve a la élite en su búsqueda por la inmortalidad física. No salvar el alma, no ascender espiritualmente, no evolucionar la conciencia, reciclar el cuerpo, permanecer en el ciclo físico, quedarse aquí, en el plano material, para siempre, repitiendo el bucle de acumulación indefinidamente. No quieren el paraíso, quieren la tierra, para siempre. Pero hay algo que todas estas películas, sin excepción, insisten en mostrar con una claridad que va aumentando con cada nueva producción. Y no es el triunfo de la inmortalidad, es el horror del precio. En The Beauty, los personajes entran en combustión espontánea. Cuerpos que simplemente se incendian sin aviso, sin causa aparente, sin explicación médica. Para el espectador, parece un recurso dramático extremo creado para un impacto visual. Pero en el lenguaje alquímico, la combustión espontánea corresponde a la primera etapa de la gran obra: la calcinación. El uso deliberado del fuego para quemar las impurezas del cuerpo humano, reduciendo la materia a su esencia más básica antes de que la transformación profunda pueda comenzar. La combustión no es muerte, es un ritual de preparación. El cuerpo siendo purificado por el fuego para que algo nuevo pueda ser construido sobre esas cenizas. En La muerte le sienta bien, una película de 1992 que anticipó toda esta discusión con más de 30 años de anticipación, dos rivales toman una poción de juventud eterna proporcionada por una mujer misteriosamente intemporal, que claramente ya pasó por el mismo proceso décadas o siglos antes.
logran exactamente lo que deseaban. Belleza que no decae. Un cuerpo indestructible que no envejece, que resiste literalmente cualquier daño físico. Cuando una de ellas cae por una escalera y se rompe el cuello, simplemente gira la cabeza de vuelta al lugar correcto y sigue caminando. Pero el precio que se cobra es de una crueldad precisa. Se convierten en cadáveres funcionales. Superficies bellas preservadas sin ninguna vitalidad interna. Literalmente necesitan cinta quirúrgica y efectos cosméticos para que la piel no se despegue de los huesos. Existen, pero no viven. Tienen la apariencia externa de la vida sin ninguna de sus cualidades internas. Son la versión cinematográfica de un paradoja que la alquimia conocía bien. Conseguir el recipiente eterno sin tener que poner dentro de él. 3 películas, 3 décadas de intervalo entre ellas. La misma advertencia, repetida con una obstinación creciente. Y en The Substance, el precio va más allá del cuerpo físico que se deteriora. Porque lo que la película muestra, con una precisión que incomoda precisamente por ser tan reconocible, es que la búsqueda de la perfección corporal no solo destruye el cuerpo, destruye al sujeto entero, de adentro hacia afuera, mucho antes de que cualquier horror visible aparezca en la superficie. Hay una escena en la película que concentra todo esto en una única secuencia. Elizabeth Sparkle, cuyo apellido significa brillo, fragmento de luz reflejada, nunca una fuente de luz propia, se está preparando para una cita. Se mira en el espejo. Por un momento genuino, le gusta lo que ve. Luego mira por la ventana y ve a Sue, su versión joven, en una gigantesca valla publicitaria en la fachada del edificio de enfrente. Ella regresa a la habitación. Comienza a apilar maquillaje sobre el que ya tenía. Cubre más su cuerpo. Ajusta, reajusta, añade capas. Hasta que el proceso se invierte por completo y ella entra en colapso. Y cancela la cita que había planeado, sin siquiera salir de casa. No porque esté fea. Por cualquier estándar objetivo, ella es una mujer bonita. Pero el espejo que importa no está en la pared del baño. Está en la mirada del otro, real o imaginada. Y cuando esa mirada, ni siquiera confirmada, solo sospechada de ser insuficiente, falla o se percibe como a punto de fallar, el sujeto entero se desmorona. No hay una base interna lo suficientemente sólida para sostener la estructura cuando la validación externa vacila. A lo largo de toda la narrativa de la película, lo que vemos no son 2 cuerpos compitiendo por espacio y tiempo. Son 2 fragmentos de un ser que nunca logró integrarse en una persona coherente. Elizabeth y Sue no son personas completas, son conjuntos de partes evaluadas por separado por la cultura que las creó. Boca, ojos, cuerpo, cabello, peso, edad. Piezas juzgadas en categorías independientes, nunca un ser humano entero con un valor que no necesite ser descompuesto en componentes para ser medido. Y el monstruo que aparece en el acto final, la criatura que es simultáneamente Elizabeth y Sue, fusionadas en una forma deformada, excesiva e irreconocible. No es solo un efecto especial de body horror calculado para provocar repulsión. Es el retrato exterior de un mundo interno que se ha fragmentado por completo. Es lo que queda cuando el yo ya no puede sostener la contradicción entre lo que genuinamente es y lo que el sistema exige incesantemente que sea. Este es el precio completo. No solo el cuerpo que eventualmente se descompone, el sujeto que desaparece mucho antes de eso. Hay un nombre moderno para lo que los alquimistas llamaban la gran obra. Transhumanismo. La idea central es simple en teoría y vertiginosa en la práctica. El cuerpo humano es hardware. La mente es software, y como cualquier sistema tecnológico, ambos pueden ser actualizados, corregidos, optimizados y eventualmente reemplazados por versiones superiores. El envejecimiento no es un destino inevitable, es un error en un sistema que aún no ha sido suficientemente bien programado. La muerte no es una certeza, es un problema de ingeniería que aún no ha encontrado su solución definitiva. Cuando laboratorios como Altos Labs hablan de reprogramar la biología para un estado más joven, están ejecutando lo que los alquimistas llamaban la solución. Descomponer el sistema existente, romper sus estructuras actuales, para que pueda ser reconstruido desde cero, sin las limitaciones que el proceso original impuso. Cuando investigadores de interfaces cerebro-computadora proponen mapear la conciencia humana y eventualmente separarla del cuerpo físico mortal, están buscando el equivalente moderno del solvente universal alquímico, una sustancia capaz de disolver el yo del recipiente temporal y frágil que lo aprisiona. Si logras transformar la conciencia en datos replicables, has alcanzado la transmutación definitiva. Convertiste lo temporal en eterno, el plomo mortal en oro permanente, la carne que se pudre en código que puede ser copiado,
preservado y reinstalado. Pero estas películas identifican, con una precisión que va más allá del entretenimiento, un problema fundamental que esta lógica ignora por completo. En el momento en que Sue, el nuevo cuerpo, joven, perfecto, sin las marcas del tiempo, la versión supuestamente evolucionada de Elizabeth, gana plena autonomía y tiene ante sí una segunda oportunidad completa en un cuerpo sin historia. ¿Qué hace ella con esa oportunidad irrepetible? Busca el mismo empleo, en la misma emisora de televisión, en el mismo sistema exacto que desechó a Elizabeth cuando cumplió 50 años. No cuestiona si el juego aún vale la pena. No pregunta si hay una forma diferente de existir más allá de las reglas que este sistema impone. No utiliza la segunda oportunidad para romper el ciclo. Solo intenta jugar el mismo juego con una versión más competitiva y más joven de sí mismo. Este es el retrato preciso de lo que se llama el sujeto del rendimiento. Un ser tan completamente atrapado por el imperativo de ser el mejor, el más joven, el más productivo, el más visible, el más brillante, que ni siquiera puede formular la pregunta de si aún tiene sentido seguir jugando este juego. El circuito interno es demasiado ruidoso para dejar espacio para pensar. Las demandas externas sofocan el deseo propio, y el resultado es una repetición compulsiva que se disfraza de progreso y evolución. La sustancia no libera a Elizabeth, aprisiona con más eficiencia. Con un cuerpo más joven y hermoso como herramienta, ella queda más profundamente atrapada de lo que estaba antes de usarla. Y esta es la crítica más precisa que estas películas lanzan contra el proyecto de los multimillonarios. No están buscando una existencia más significativa, más conectada o más consciente. Están buscando más décadas, más siglos, si es posible, dentro del mismo sistema de acumulación y poder. Más tiempo para seguir haciendo lo que ya hacen. La inmortalidad como una extensión indefinida del control, no como una evolución de ninguna cualidad humana. El contemporáneo agrava todo esto con un imperativo adicional que la alquimia medieval no conocía: la aceleración. Vivimos en una era que exige escala, velocidad y rendimiento constantes. Como si un solo cuerpo humano, con sus necesidades de sueño, descanso, recuperación y límites, no fuera suficiente para entregar todo el desempeño que el sistema demanda. Como si solo tuviera derecho a la existencia social plena quien lograra mantener un ritmo que el cuerpo humano, por definición biológica, no fue construido para sostener indefinidamente. Es en este punto exacto donde la inmortalidad deja de ser una cuestión filosófica abstracta y se convierte en una cuestión de mercado concreta. Un cuerpo que puede ser actualizado indefinidamente nunca necesita descansar de forma permanente. El trabajador nunca se jubila. El consumidor nunca cierra su ciclo de consumo. El sistema nunca pierde a un participante productivo. La combustión espontánea en The Beauty no es solo una advertencia cinematográfica sobre el cuerpo humano forzado más allá de sus límites. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando se trata la vida humana como un software que puede y debe ser corregido indefinidamente, sin jamás permitir que el sistema se reinicie y descanse. Los resultados, insiste la película, pueden ser completamente catastróficos e impredecibles. Hay un patrón en todas estas películas que se vuelve imposible de ignorar una vez que lo identificas una sola vez. En cada historia, la promesa es de juventud, belleza y poder sobre el tiempo. En cada historia, sin excepción, el precio que se cobra es la humanidad. No como un concepto abstracto y filosófico, sino como la capacidad concreta de conectarse con otras personas, de sentir más allá de la superficie, de existir como sujeto y no solo como imagen. Los personajes de la muerte le sienta bien viven para siempre, pero se convierten en cáscaras funcionales, superficies bellas preservadas sin ninguna vitalidad interna restante. En la sustancia, la búsqueda de la versión perfecta destruye progresivamente cualquier capacidad de vínculo real con cualquier persona. Elizabeth ni siquiera puede aparecer en una reunión porque la mirada de una versión más joven de sí misma la paraliza completamente antes de salir de casa. En The Beauty, la inmortalidad distribuida como producto comercial tiene como efecto colateral el colapso civilizatorio. 3 historias, 3 décadas separando la primera de la última. La misma conclusión repetida con creciente insistencia. Pero hay una capa aún más perturbadora que estas narrativas cargan. Porque estas películas no solo están criticando a los multimillonarios obsesionados con su propia mortalidad, están señalándonos. Directamente. Vivimos en una era en la que hay una píldora para acelerar y otra para desacelerar. Una para concentrarse con intensidad y otra para relajarse sin culpa. Una para adelgazar más rápido y otra para dormir mejor. Medicamentos para parecer más joven, para producir más en menos horas,
para sentir menos las consecuencias del ritmo que el sistema exige, para controlar las funciones que el cuerpo ejecuta naturalmente, pero de forma inconveniente para el calendario de productividad. Anabolizantes, moduladores hormonales, medicamentos psiquiátricos utilizados mucho más allá de sus indicaciones originales, fármacos para hiperfoco, para estabilización emocional artificial, para supresión del apetito cuando el cuerpo pide descanso y comida. La lista es vasta, crece cada año y está normalizada, hasta el punto de no parecer más extraordinaria. El cuerpo humano se ha convertido, en la práctica cotidiana, en un sistema tecnogestionado que necesita intervención constante para funcionar dentro de los parámetros que la cultura ha definido como aceptables. Elizabeth Sparkle acepta la sustancia sin leer el prospecto, sin cuestionar los ingredientes, sin investigar los efectos secundarios a largo plazo, sin preguntar qué exactamente se está prometiendo y cuál es el mecanismo real por el cual esa promesa se cumpliría. Ella simplemente quiere la solución, inmediata, total, sin negociar con las limitaciones de la realidad biológica. Y aquí está la pregunta que la película plantea sin jamás decirla en voz alta directamente. ¿Eres tan diferente de ella? Vivimos en un sistema que nos comunica, constantemente, a través de múltiples canales y formatos simultáneamente, que somos insuficientes en nuestra forma actual, que podemos y debemos ser mejorados, que el cuerpo presente es una versión provisional e imperfecta, y que la versión definitiva y adecuada está disponible, por un precio que deberías estar dispuesto a pagar si tomas en serio tu propia existencia. El envejecimiento femenino, en particular, no es enmarcado por la cultura contemporánea como una decadencia natural y universal. Se trata como un deterioro activo, como un fallo moral, como un descuido personal. El superyo cultural repite, en un volumen que solo aumenta. Cuanto más vieja, menos derecho tienes a ocupar un espacio visible, menos derecho a la presencia pública, a la sexualidad, a la agencia sobre su propio cuerpo y sus propias elecciones. Elizabeth Sparkle deja de salir de casa no porque esté enferma o incapacitada. Lo hace porque el sistema la ha convencido, de tal manera que ya no percibe esto como una convicción externa. Lo percibe como una verdad interna, como un hecho sobre sí misma, que ya no tiene derecho a aparecer. La élite no solo está buscando la inmortalidad para uso propio y exclusivo, está construyendo un mercado para cuando la tecnología esté madura. Y como cualquier mercado necesita demanda antes de tener producto, la construcción de este mercado comienza ahora, con la creación y amplificación de la sensación profunda y persistente de que lo que somos, el cuerpo que habitamos, la versión actual que inevitablemente envejecerá, no es suficiente, que necesita ser reemplazada por algo mejor, más joven, más duradero. Las películas son el espejo, y la cuestión que dejan suspendida es la más honesta de todas. Podemos mirarnos en él con la suficiente lucidez para ver lo que se está reflejando. ¿Y de dónde proviene el impulso de romper el reflejo? Si videos como este tienen sentido para ti, suscríbete y activa las notificaciones. En los próximos videos continuaremos explorando cómo la tecnología, el poder y el simbolismo moldean el futuro incluso antes de que nos demos cuenta de que ya ha comenzado. La gran obra comenzó en los hornos de los alquimistas medievales. Atravesó siglos de práctica hermética clandestina, de textos prohibidos copiados a mano y escondidos en monasterios, de hombres que perdieron fortunas y a veces la vida intentando encontrar el elixir que los haría permanentes. Llegó al siglo XX en manos de químicos, genetistas y filósofos del transhumanismo que intercambiaron el simbolismo hermético por el lenguaje de la ciencia, pero mantuvieron el mismo objetivo central. Y llegó al siglo XXI, con el nombre de ciencia de la longevidad, con miles de millones de dólares en financiamiento privado y con laboratorios que trabajan en silencio, lejos de los titulares cotidianos. Hollywood no está inventando estas historias por accidente o por coincidencia creativa. Nos está preparando, consciente o inconscientemente, eso es debatible, para una conversación que, en algún punto no tan distante como parece, dejará de ser ficción y se convertirá en una decisión real que personas reales tendrán que tomar. Cuando la inyección, el protocolo, la sustancia, cualquiera que sea el nombre comercial que recibirá al cruzar la línea del laboratorio hacia el mercado, esté disponible, la pregunta que cada persona enfrentará no será técnica sobre eficacia, no será científica sobre seguridad, no será económica sobre costo, será esta: ¿cuál es el precio de tu humanidad? Porque como muestran 3 décadas de películas repitiendo la misma advertencia con creciente insistencia, la cuenta siempre llega, y no viene cobrada en el cuerpo, viene cobrada en lo que queda, o en lo que ya no queda, cuando el cuerpo dura para siempre, pero el sujeto dentro de él ha sido consumido, pieza por pieza, por el proceso de intentar mantener la apariencia de estar vivo, sin soportar el peso de realmente ser.
Los antiguos alquimistas querían el oro sin el trabajo espiritual que, según la propia tradición que practicaban, era la única forma legítima de alcanzarlo. Querían la transmutación sin la transformación interna. Querían el recipiente eterno sin preguntarse qué pondrían dentro de él además de lo que ya tenían: poder, miedo a la muerte y la ilusión de que durar para siempre sería lo mismo que vivir. La élite de hoy quiere exactamente lo mismo: el cuerpo que no termina, el poder que no se detiene, la existencia sin la finitud que, paradójicamente, es lo que da peso, sentido y urgencia a todo lo que hacemos mientras aún estamos dentro de ella. El Ouroboros sigue girando. La serpiente devora su propia cola. El ciclo no se detiene, y nunca se ha detenido, en ningún momento de la historia humana registrada. La cuestión no es si el elixir va a llegar. La cuestión es qué vas a responder cuando llegue hasta ti.